Los traductores técnicos cuentan con diversos recursos para documentarse y asegurar la precisión y calidad de sus traducciones. Enseguida presentaré algunos recursos que utilizan los traductores técnicos. Los traductores. Número 1. Glosarios y bases terminológicas. Glosarios especializados. Son recopilaciones de términos técnicos y su equivalente en el idioma de destino. Bases terminológicas. Herramientas como IATE, Interactive Terminology for Europe, o Termium Plus para acceder a terminología especificada de diversos campos. Número 2. Diccionarios especializados. Diccionarios técnicos. Son esenciales para encontrar equivalencias precisas en campos como la ingeniería, medicina, informática, entre otros. Algunos ejemplos son diccionarios médicos, de derecho, de química, etc. Literatura técnica. Manuales, informes y publicaciones especializadas ayudan a comprender el texto y uso correcto de la terminología técnica. Artículos académicos pueden consultarse en plataformas como Google Scholar, PubMed para medicina o bases de datos específicas del campo. Número 4. Normativas y estándares. Documentos normativos, estándares como los de la ISO, ANSI o IEC, contienen terminología y frases comunes usadas en sectores específicos. Regulaciones locales o internacionales. Ayudan a asegurar la exactitud en traducciones legales o relacionadas con productos regulados. Número 1. Glosarios y bases terminológicas. Número 5. Herramientas de traducción asistida, que vienen siendo las CAT tools. Memorias de traducción permiten reutilizar traducciones anteriores asegurando la consistencia. Bases de datos de traducción, herramientas como SDL Trados, MemoQ o WordFast permiten gestionar y reutilizar terminología y frases ya traducidas. Número 6. Consultas a expertos. Especialistas del campo. Traductores pueden consultar con profesionales o técnicos del área que estén traduciendo, médicos, ingenieros, abogados, etc., para aclarar dudas terminológicas o contextuales. Foros y comunidades online. Plataformas como ProZ o WordReference permiten intercambiar ideas con otros traductores y expertos en diversos campos. Número 7. Documentación paralela. Textos similares ya traducidos. Los traductores pueden estudiar documentos técnicos equivalentes en ambos idiomas para observar cómo se resuelven problemas terminológicos y estilísticos. Y finalmente, número 8. Software y herramientas especializadas. Herramientas como Lingüe o Reverso permiten buscar términos en contextos ya traducidos. Corpus lingüístico, repositorios de textos en varios idiomas como Corpus del Español, permiten observar el uso real de términos técnicos. Número 5. Y estos fueron algunos de los recursos que utilizan los traductores técnicos. Con la combinación de todos estos recursos, los traductores pueden producir sus traducciones técnicas precisas, coherentes y adaptadas al contexto específico de la área tratada. Y estos fueron algunos. Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos técnicos sobre algún área específica, mientras que, por ejemplo, en este caso, un manual de usuario va dirigido a un público más en general, el cual no necesariamente debe tener conocimientos específicos en el área de interés. Este debe ser escrito de tal manera que cualquier persona pueda entenderlo con la menor dificultad posible. Pueden presentarse de manera física o virtual. Su presentación deberá ser en español y en el idioma original, que usualmente es en inglés, y una copia fiel en su traducción. Esto en el caso de que sea en español o inglés. El prototipo del buen manual de usuario debería tener las siguientes características: un texto claro y simple, con gráficos de las instrucciones, imágenes o fotografías de lo que puede ver el usuario tanto en el interfaz o el menú en la pantalla.
y además una interfaz de usuario, por ejemplo, en una aplicación en un dispositivo móvil, la resolución de problemas y un glosario de términos. Y si todo esto llega a fallar, una manera de poder reiniciar el equipo, ya que la mayoría de los equipos de hoy en día funcionan en bases a programas de cómputo. Un manual técnico. La documentación de software puede ser determinado como una documentación de procesos. Además, esta documentación de software incorpora aspectos de los manuales, como las funciones de ayuda, sus versiones en línea y otras cosas. Dentro de las principales características de la documentación de software o documentación de procesos, se encuentra que se utiliza con el fin de describir el producto tecnológico y los procesos que se implementaron para su creación. Todo ello está escrito de manera formal. Además de esto, la documentación de software debe actualizarse cada vez que se lleven a cabo modificaciones en el sistema, debido a que tener una documentación desactualizada o que no corresponda con la versión más reciente es incluso peor que no tenerla, puesto que puede ocasionar confusiones e inconvenientes para los usuarios. La documentación de software. Una patente es un título de propiedad industrial que reconoce el derecho exclusivo sobre una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para conocimiento general. Una patente es un título de propiedad industrial que da a su titular el derecho de actuar frente a terceros que copien, falsifiquen, fabriquen, importen o vendan los productos o procedimientos protegidos por dicha patente, sin su consentimiento. El documento de patente incluye información tecnológica que no se suele divulgar en otros tipos de publicación y abarca prácticamente todos los sectores de la tecnología. Se presentan en un formato relativamente normalizado y está clasificado por sectores de la técnica para distinguir los documentos pertinentes con mayor facilidad, clasificándolos como SIP o ICP. El documento de patente o memoria descriptiva se dirige a explicar el problema técnico y cómo se resuelve. Se compone de una descripción de la invención, dibujos aclaratorios, resumen y reivindicaciones. Las herramientas de traducción asistida por computadora, las CATs, pueden ser de gran ayuda en el proceso de traducción de manuales de instrucciones. Estas herramientas permiten al traductor almacenar y reutilizar traducciones previas, mantener la coherencia terminológica y agilizar el proceso en general. Al utilizar las CATs, se mejora la eficiencia y la calidad de la traducción. Una vez completada la traducción inicial, es fundamental llevar a cabo una revisión exhaustiva del texto traducido. Esto implica verificar la precisión gramatical, la coherencia terminológica y la fluidez del contenido en español. La edición cuidadosa asegurará que el manual traducido cumpla con los estándares de calidad requeridos. Una patente es un... Los objetivos de los informes científicos y técnicos son dar cuenta del trabajo realizado hasta el momento. Este es uno de los motivos más comunes por los cuales se redacta un informe científico. En el ámbito académico, el profesor que encarga un trabajo suele solicitar a sus alumnos un informe de avance para conocer el grado de desarrollo del proyecto. También sirven para explicar lo que aún falta por hacer. Se redacta cuando el trabajo está avanzando y se deben cumplir plazos. Así se pone en conocimiento de los desarrollos que aún necesita la investigación a las partes involucradas. Además, esto sirve para realizar la evaluación de la investigación. Consiste en informar sobre el rumbo que ha tomado el proyecto. Asimismo, puede incluir los siguientes pasos que seguirá el proyecto. Se puede detallar los problemas que han surgido. Se puede redactar un informe explicando las causas. Cuando hay una financiación de por medio, será importante hacer esto, puesto que cualquier problema implica un gasto económico. Informar sobre los resultados alcanzados.
Por ejemplo, en la universidad, los profesores suelen solicitar un informe científico para dar cuenta de los resultados obtenidos. Este debe estar correctamente elaborado, donde se explique y se justifique todo lo que se hizo. Además, notifican cómo ha sido el aprovechamiento de recursos. Si la investigación ha sido financiada, al final de la misma se debe dar cuenta de cómo se utilizaron los fondos obtenidos. Las partes de un informe científico y técnico son iniciando con una introducción donde se explica el tema abordado y esencialmente qué problema busca resolver la investigación, asegurando que debes incluir todos los datos necesarios para que el lector sepa qué se va a encontrar en el informe. También puedes incluir la importancia del proyecto para el campo de estudio al que pertenece. Por siguiente va la metodología, toda investigación científica que se realiza a partir de una metodología específica. Y aquí debes aclarar cuál se ha usado en el caso trabajado. También explica cómo se emplearon dichas técnicas para llevar adelante el proceso. Y de ahí siguen los resultados. Aquí se exponen los resultados obtenidos de la investigación de manera clara y precisa. Y al final van las conclusiones. Tras enunciar los resultados, es momento de hacer una interpretación de los mismos. Se vinculan los datos obtenidos con el problema formulado que motivó el trabajo. Finalmente, se explica a qué conclusiones llevó la realización del trabajo. Los objetivos de los informes científicos. Una de las herramientas más importantes con las cuales un traductor debe aproximarse a los textos técnicos es el glosario. Puede haber empresas que proporcionen uno, o en caso de que no sea así, es labor del traductor crear el suyo propio. Lo más óptimo en estas traducciones es apoyarse de herramientas de traducción asistida por computadora. En estos programas se pueden crear y guardar bases de datos terminológicas y memorias de traducción, entre otras funciones. Esto para que en futuros encargos se conserve una coherencia al tener controlado el vocabulario especializado del que se pida usar y también para que se detecten las oraciones repetidas. Algunas de estas herramientas pueden ser Traduce Studio y MemoQ, que son de pago, y Omega T y WordPress, que son gratuitos. Para la traducción de documentación de software, estos programas pueden resultar igualmente de gran utilidad. En el proceso de traducción de patentes que conlleva la documentación y revisión de la traducción, es necesario la consulta de manuales, diccionarios especializados, bases de datos de patentes y de terminología. A continuación se presentan ejemplos de cada una. Primero con los manuales. Esos documentos proporcionan los requisitos formales que los conforman, las diferentes partes en cómo están segmentadas y su forma en cómo están redactadas. Algunas recomendaciones son el artículo escrito por Meite Aragonés Lumeras, How to Become a Patient Translator, Tricks and Tips, Notions of the Terms Gender and Ceremony to the Rescue. Y también está el libro del manual de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de redacción de solicitudes de patentes. En segundo, tenemos las bases de datos de patentes. Aquí se pueden recoger información respecto a la terminología de diversos campos temáticos, así como también encontrar las relaciones que guardan diferentes patentes dependiendo del género, por la vasta cantidad de textos paralelos que se encuentran aquí. Ejemplos de bases de datos de patentes gratuitas son las siguientes. Spacenet, esta es creada por la Oficina Europea de Patentes. IBENES es la base de datos de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y Google Patents. En tercero, para las bases de datos terminológicas, se pueden acceder a WIPO-Perl, el cual es el portal multilingüe de terminología, desarrollado y mantenido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. También se tienen a los glosarios especializados de la Asociación ACTA, que son trilingües, español, inglés y francés. Para los diccionarios especializados, se tiene, por ejemplo, al Diccionario Politécnico Federico Baedeker, el cual maneja una base de datos léxicos, científicos y tecnológicos, del español al inglés y viceversa.
Para la traducción de diferentes informes científicos y técnicos, contamos con una variedad de recursos terminológicos como los siguientes. El primero sería Terminonplus. Este es uno de los bancos terminológicos y lingüísticos más grandes del mundo, el cual brinda acceso para millones de términos en inglés, francés, español y portugués, en cual aquí también podemos encontrar a muchos términos, abreviaturas, definiciones y ejemplos del uso en una gran amplia gama de campos especializados. También tenemos a Unterm. Esta es una base de datos multilingüe de terminología oficial que está relacionada con el trabajo de las Naciones Unidas. Este sitio web está para todo el público que esté interesado en el trabajo y las actividades de esta organización. Por último, veremos a Electropedia, que es una base de datos terminológica sobre la electrotecnología que contiene miles de entradas terminológicas en inglés y francés organizadas por diferentes temáticas, con sus respectivos términos equivalentes para otros idiomas, como el español, chino, holandés, japonés o italiano. Para los diccionarios, entre las muchas temáticas en las que podemos trabajar, hay diccionarios como el Diccionario de Ingeniería Eléctrica, elaborado por la Universidad de Salamanca, o el Diccionario de Arquitectura OFICAT. Para los glosarios, está la página de Glosario de Términos Especializados, que almacena glosarios de diferentes áreas temáticas como las ciencias, artes, economía, entre otras. Ok, vamos con los recursos para traducir neologismos, siglas y tecnicismos. Antes de dar los recursos para traducir estas palabras, hay que ver qué son cada una. Los neologismos, por ejemplo, son palabras de nueva creación que sirven para dar nombre a un objeto o a un concepto nuevo creadas a partir de cambios morfológicos de vocablos ya existentes de la propia lengua. Por ejemplo, en su composición se forma de una nueva palabra a partir de la unión de dos o de más palabras ya existentes, como por ejemplo tenemos la palabra hispano y la palabra América, y juntas se hace la palabra Hispanoamérica o el neologismo Hispanoamérica. Y en derivación se forma una nueva palabra a partir de la unión de dos o de más palabras ya existentes, por ejemplo la palabra América y la palabra no, que juntas dan el resultado de un neologismo americano. También estos neologismos se utilizan para darle nombre a palabras o conceptos que están como en tendencia en la actualidad, o sea, palabras nuevas que surgen, como por ejemplo la palabra tuitear, la palabra whatsappear o palabras de ese tipo. Ok, vamos con... Después los tecnicismos son palabras técnicas, precisas y exactas que tienen un significado concreto dentro del vocabulario propio de un oficio, profesión, arte o ciencia, aunque pueden ser conocidas por algunos hablantes de la lengua que no pertenecen al dominio general. Es sumamente común en el ámbito académico o profesional, ya sea en publicaciones especializadas, foros, conferencias y sobre todo en la jerga de los profesionales del área. ¿Qué quiere decir? Que son palabras que le pertenecen a un tipo de ámbito profesional, técnico o educacional, como por ejemplo tenemos varios términos de medicina que son demasiados. Aquí como ejemplo está arritmia, está bypass, está edema, y son términos que no se van a usar fuera de lo que es el área de la salud, de la medicina. No los vas a usar, por ejemplo, en ingeniería. En la informática también hay palabras, por ejemplo, bot o cookies, entre otras. Y en la economía también pasivos, liquidez,
futuros, o sea, son palabras que ya se conocen, que se utilizan en el ámbito económico, en el ámbito de este tipo de oficio. Después, y por último, están las siglas, que son palabras compuestas a partir de las letras iniciales de la palabra que forma un nombre completo. O sea, es una forma de abreviar en un solo término el total de las palabras usadas para denominar una institución o un organismo o un país, tomando en cuenta solo las letras iniciales de sus términos principales. También son una forma de simplificación del lenguaje que es muy común en el discurso tanto oral como escrito, que no se deben confundir con los acrónimos ni con las abreviaturas. Porque, por ejemplo, las abreviaturas, por ejemplo, tenemos la palabra ejemplo, se abrevia ejem, pero las siglas solo utilizan la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. Aquí usamos la O de organización, la N de naciones y la U de unidas para hacer las siglas ONU. También la OMS, Organización Mundial de la Salud, la URSS es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Y todo esto pues se facilita a la hora de hablar, para ya no decir como todo el nombre completo de la institución o de la organización o de lo que se esté hablando. Y por último, Amartegui Sendales y Rangel Cruz presentan diversas estrategias para abordar la traducción de neologismos. Entre todas las estrategias propuestas, recomiendan estos 3 puntos. Uno de los principales pasos sería el familiarizarse con el contexto. Esto quiere decir que debemos conocer y comprender de lo que se está hablando. En este caso, si hablaran de algún producto, es importante comprender la función del mismo. No se le exige al traductor ser un experto en el tema del que se esté hablando o en el producto en sí, sino que tenga un buen entendimiento de lo que se esté hablando, como en el caso en el manual de cómo construir o armar algo o cómo poner en funcionamiento algún producto. Es importante tener una buena noción de ello. De igual forma, también presenta que utilizar diversas herramientas nos va a ayudar a delimitar el significado del neologismo, de la palabra en sí. Como se explicó previamente, en los corpus nos permite analizar la palabra, el significado de la palabra en sus determinados contextos en el texto mismo, y los bancos de almacenamiento de neologismos. Y por último, hace énfasis en el manejo de las técnicas de traducción. Estas técnicas de traducción nos marcan pautas de qué es lo apropiado o cuál es la forma apropiada de traducir en determinadas circunstancias. Sin embargo, como se puede ver en traductores con mayor experiencia, para ellos es más natural saber qué tipo de estrategias utilizar, e incluso hay ocasiones en las que se pueden utilizar más de una estrategia en un solo caso de traducción. Por ello es importante también resaltar no solamente las técnicas de traducción, sino también el criterio del traductor. Amartegui Sendales. Asimismo, Sayadi en su artículo expone 4 formas de abordar la problemática que surge al traducir los neologismos. Ella puntualiza que se debe de buscar un equivalente apropiado a la lengua meta. También presenta que se puede utilizar la transcripción o transliteración, es una técnica. También se puede recurrir al préstamo o al calco, también son técnicas. O utilizar una traducción descriptiva o explicitación, es decir, que se describa, después de la palabra en sí, se describa la función o el significado de dicho término. Asimismo, tanto Sayadi como Amartegui Sendales y Rangel Cruz
resaltan las técnicas de traducción propuestas por Peter Newmark en su libro A Textbook of Translation, las cuales son las siguientes: transferencia, es decir, transcripción, préstamo o transliteración; el nuevo acuñamiento, palabra derivada, naturalización, traducción reconocida, equivalencia funcional, equivalencia descriptiva, traducción literal, combinación de 2 o 3 o 4 estrategias. Esto es lo que mencionaba en la slide anterior, que el traductor puede determinar si se va a utilizar una sola o se pueden utilizar ya sean 2, 3 o 4 estrategias a la vez. Asimismo, el calco y intercionalismos, acrónimos, los acrónimos que ya están establecidos por instituciones o aceptados. De igual forma, resalto que las herramientas, estas son herramientas para el traductor. Estas técnicas son una herramienta para el traductor. Pero el criterio del traductor siempre va a entrar en juego, porque hay diversas formas de abordar la traducción de un neologismo y ambas pueden estar correctas. Así que aquí entra en juego el criterio del traductor.